¿Alguna vez se han detenido a pensar en la magnitud de lo que significa anotar 50 puntos en un partido de playoffs? No una, ni dos, sino 8 veces. Michael Jordan, MJ, su majestad aérea, lo hizo. Y para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera las hazañas combinadas de titanes como Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James y Wilt Chamberlain juntos. Sí, han oído bien, sumados. Una proeza que roza lo sobrehumano y que apenas rasca la superficie de su dominio. Pero la sed de grandeza de Jordan no se detenía ahí. Imaginen la presión, el rugido del público, las defensas asfixiantes. Y aún así, emerger con 40 o más puntos. MJ coleccionó más noches de esas que leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Allen Iverson, Stephen Curry y Dwyane Wade. Combinados, cada partido era una declaración, una obra maestra pintada sobre el parqué. De hecho, hay un dato que dibuja su perfil competitivo de forma brutal. Jordan es el único jugador en la vasta historia de la NBA que acumuló más partidos superando la barrera de los 40 puntos que aquellos en los que anotó menos de 20. Piensen en eso un instante. Su consistencia en la excelencia era, sencillamente, de otro planeta. Y es que hablar de Michael Jordan es hablar de una aura casi divina, de una presencia que trascendía lo deportivo. Su trash talking en la cancha, ese parloteo brutal y astuto, era tan legendario como sus fadeaways. Sumado a su dominio físico insultante, infundía un miedo reverencial en los corazones de sus oponentes. Ellos necesitaban una noche de descanso perfecto, una preparación milimétrica antes de enfrentarse a los Bulls. Mientras tanto, Jordan, con esa confianza que solo poseen los elegidos, podía disfrutar de una copa y un puro antes del juego y, aún así, salir a la cancha y clavarles 40 puntos como si fuese la cosa más natural del mundo. ¡Pura leyenda! Su majestad lo hacía parecer fácil, insultantemente fácil, incluso en esos momentos donde el aire se podía cortar con un cuchillo, donde cada segundo pesaba una tonelada. Jordan acarició la gloria con el tiro ganador del partido en 28 ocasiones, una cifra escalofriante. Y de esas, 7 fueron dagas directas al corazón del rival en la tensión máxima de los playoffs. Momentos que definen carreras, que construyen mitos. Pero reducir a MJ a un simple anotador sería un insulto a su inteligencia baloncestística, a su fuego competitivo. Fue seleccionado 9 veces para el primer equipo defensivo de la historia, la mayor cantidad jamás vista. Un perro de presa con guantes de seda. Es el líder histórico en tapones para un escolta, una estadística que desafía la lógica posicional. Y como si fuera poco, acumuló la mayor cantidad de temporadas con más de 200 robos, con un total de 6. Un ladrón de guante blanco, un defensor total. Recordemos el año 1989. Los Bulls, en una encrucijada, ven partir a su base titular. El entrenador Doug Collins, en un movimiento audaz, le entrega las llaves del equipo a Jordan para que dirija la orquesta. El resultado: una sinfonía de baloncesto total. 10 triples dobles en apenas 11 partidos, promediando la friolera de 30 puntos, 11 asistencias y 9.5 rebotes por noche. Una versatilidad que dejaba boquiabierto al mundo. Entre 1991 y 1996, MJ se embarcó en una odisea personal. 13 series consecutivas de playoffs donde su promedio anotador superó los 30 puntos por partido. Una barbaridad. Se retiraría tras múltiples idas y venidas con 6 anillos de campeón, 5 premios MVP y un récord inmaculado perfecto de 6-0 en las finales. Un legado que parecía, y para muchos sigue pareciendo, invencible. Pero, y aquí la narrativa se torna aún más profunda, ¿era todo tan perfecto? ¿Existían grietas en la armadura del rey? Entonces, la pregunta del millón resuena con eco. ¿Qué tan bueno fue realmente Michael Jordan? Es, sin atisbo de duda, el GOAT. ¿La cabra, el más grande de todos los tiempos? Para responder a esa pregunta, para entender al hombre detrás del mito, debemos viajar al origen, a su genética y a ese talento natural que parecía susurrarle al oído un destino de grandeza. Contra todo pronóstico, Michael Jordan estaba destinado, en teoría, a ser bajo. En su familia nadie superaba el 1,75 m de estatura. De hecho, en su segundo año de secundaria, un jovencísimo Michael fue apartado del equipo de baloncesto. ¿La razón? Su escaso 1,55 m.
Una anécdota que hoy suena a chiste, pero que forjó su carácter indomable. Sin embargo, la genética de los Jordan escondía un as bajo la manga. Un atletismo supremo, casi felino. Solo hace falta ver a Larry, el hermano mayor de Michael, quien con apenas 1,73 m era capaz de hundir el balón con una potencia asombrosa. La semilla estaba ahí, así que cuando un inesperado y casi milagroso estirón catapultó a Michael hasta el 1,98 m, el panorama cambió drásticamente. De repente, ese diamante en bruto tenía el físico para complementar su incipiente talento. Se volvió, simple y llanamente, imparable. Al concluir su etapa en la escuela secundaria, Jordan ya no era una promesa. Era una realidad que promediaba unos asombrosos 27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Números de estrella. Pero a pesar de esa velocidad endiablada y un atletismo que desafiaba las leyes de la física, el joven Michael era todavía un talento por pulir, una joya poco conocida más allá de su entorno. Como novato en la prestigiosa Universidad de Carolina del Norte, sus números fueron más terrenales, unos modestos 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido. Sus fundamentos, ese manejo de balón que luego sería seda pura, y su confianza aún no estaban al nivel estratosférico que el mundo conocería. Necesitaba una chispa, un momento. Y ese momento llegó, vaya que sí llegó, en las finales de 1982. El escenario, la tensión al máximo. El rival, Patrick Ewing y su intimidante Georgetown. Y allí, con la sangre fría de los elegidos, Michael Jordan encestó el tiro ganador, el que les dio el campeonato nacional. Ese lanzamiento, según sus propias palabras, fue el mayor punto de inflexión de su carrera. A partir de ahí, su confianza se disparó hasta la luna. El nacimiento de una leyenda. En las 2 temporadas siguientes, bajo la tutela del legendario Dean Smith, Jordan continuó su metamorfosis, absorbiendo cada lección, cada detalle, convirtiéndose en un jugador total, súper completo. Elevó sus promedios a 20 puntos por partido, fue seleccionado en el primer equipo All-American y, en su tercer año, en 1984, el mundo del baloncesto universitario se rindió a sus pies. Fue nombrado Jugador Universitario del Año. Sin embargo, y esto es crucial para entender el contexto, basándose únicamente en su trayectoria universitaria, era difícil, casi imposible, predecir que Jordan alcanzaría la cima absoluta de la NBA. No nos engañemos. Antes que él, muchos otros gigantes habían tenido carreras universitarias mucho más deslumbrantes. Nombres como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird u Oscar Robertson, entre otros. Debido a esos números universitarios considerados relativamente modestos para un futuro icono y porque los años 80 eran la era dorada de los pivots dominantes, Jordan fue seleccionado en un sorprendente tercer lugar en el draft de la NBA de 1984. Por delante de él, 2 hombres grandes, Hakeem Olajuwon y Sam Bowie. El destino a veces tiene estos guiños irónicos. Cuando dio comienzo su primera temporada como profesional, a Jordan le bastaron solo 3 partidos para encaramarse por encima de los 30 puntos y apenas 9 para dejar su huella con más de 40. Al final del primer mes, la evidencia era abrumadora, casi insultante para quienes no lo vieron venir. Jordan no solo debería haber sido la primera selección del draft, sino que estaba destinado a reescribir la historia. Mientras Olajuwon ya apuntaba hacia estrella rutilante, lo de Jordan era de otra galaxia. Era una supernova desatada en la liga. Sencillamente no había nadie en toda la NBA más rápido, más explosivo que él. Parecía casi injusto, una broma cósmica, cómo superaba a defensores experimentados con un primer paso que era pura dinamita. Además de esa velocidad supersónica, Jordan era, sin discusión, el jugador más atlético de la NBA. Su salto vertical era poesía en movimiento, y el tiempo que parecía flotar en el aire, suspendido, desafiaba cualquier lógica gravitacional. Cuando atacaba el aro, se transformaba. No era un jugador, era un avión de combate. Su endiablada rapidez servía como pista de despegue para un ascenso vertical que dejaba a todos con la boca abierta. Y cuando MJ se elevaba para un tiro en suspensión, la imagen era icónica. Parecía que nadie lo estaba marcando. Los defensores podían saltar al mismo tiempo, intentar llegar, pero mientras ellos inevitablemente comenzaban su descenso, Jordan seguía allí, flotando, suspendido en su propio éter y lanzaba como si estuviera completamente solo en el gimnasio. Una visión irreal. Gracias a estas hazañas aéreas, a esas clavadas que parecían pósters en movimiento, Jordan se convirtió,
casi de inmediato y de forma repetida, en el jugador más popular de la NBA. El público lo idolatraba. Para 1986 fue votado para el Partido de las Estrellas a pesar de haber disputado únicamente 3 encuentros hasta ese momento debido a una inoportuna lesión de tobillo. Ese mismo año, ya en los playoffs, y como queriendo demostrar que estaba de vuelta, estableció un récord de anotación en postemporada que aún hoy perdura: 63 puntos. Nada menos que contra los legendarios Boston Celtics de Larry Bird. Una actuación para la eternidad. Como si Jordan no estuviese ya rompiendo todos los moldes desde su llegada a la liga en 1984. En 1987 lideró la NBA en anotación con un promedio estratosférico de 37 puntos por partido. Una cifra que fue, y sigue siendo, el quinto mejor promedio anotador de todos los tiempos, solo por detrás de las exhibiciones casi alienígenas de Wilt Chamberlain en los albores de los años 60. Y mientras el mundo se rendía a sus pies, Jordan, en su fuero interno, se sentía miserable. A pesar de toda la fama estratosférica y los innumerables logros individuales, la victoria en equipo le era esquiva. En sus primeras 3 temporadas, Michael solo saboreó el triunfo en un único partido de playoffs. 1. A pesar de ser indiscutiblemente el mejor jugador de la liga. El talento individual no siempre es suficiente, pero el destino le tenía reservado un golpe de timón. Después de que el entonces gerente general de los Bulls, Jerry Krause, una figura controvertida pero clave, seleccionara a Horace Grant y a un tal Scottie Pippen en el draft, la vida de Jordan y la historia del baloncesto cambiarían para siempre. El arquitecto empezaba a colocar las piezas. En 1988, Jordan desplegó un baloncesto de ensueño. Promedió 35 puntos con un increíble 54% de efectividad en tiros de campo, a lo que sumó 6 rebotes y 6 asistencias, cifras que le valieron su primer MVP de la carrera. Pero no se conformó con reinar en ataque. También lideró la liga en robos con 3.2 por partido y promedió 1.6 tapones, una cifra asombrosa para un escolta. Con esta demostración de poder en ambos lados de la cancha, Jordan ganó el premio al jugador defensivo del año, convirtiéndose en uno de los únicos 5 jugadores en la historia en conquistar el MVP y el galardón de mejor defensor en la misma temporada. Un hito reservado para unos pocos elegidos. Y tras aquel mítico concurso de clavadas de 1988 contra Dominique Wilkins, donde Jordan se elevó hasta el Olimpo para consagrarse campeón con un vuelo desde la línea de personal, muchos ya comenzaban a susurrar y otros a gritar que estaban presenciando al mejor jugador que jamás habían visto. Pero para Jordan, los elogios individuales, aunque bienvenidos, eran secundarios. Lo único que importaba, lo que realmente ardía en su interior, era ganar. Y ahora, con Pippen y Grant madurando a su lado, los Bulls lograron su primera temporada de 50 victorias desde el lejano 1974. Los cimientos del futuro imperio se estaban solidificando. Chicago por fin avanzaba en los playoffs. Superaron la primera ronda contra los Cavaliers con un MJ desatado promediando unos siderales 45 puntos por partido. Una auténtica exhibición. Sin embargo, en la segunda ronda la cruda realidad les golpeó. Un equipo mucho más experimentado y rocoso, los Bad Boys de Detroit Pistons, los barrió de la cancha con relativa facilidad, ganando la serie 4-1. Fue una dolorosa pero necesaria lección. La grandeza individual, por inmensa que sea, no siempre se traduce automáticamente en victorias en los playoffs. Un aprendizaje que Jordan aún tenía que interiorizar completamente. Pero eso no lo hacía menos un espectáculo fascinante de ver, un imán para los ojos de cualquier aficionado. En la temporada de 1989, Jordan nos regaló su primer tiro legendario en la NBA, una obra de arte conocida simplemente como The Shot, el tiro, contra los Cleveland Cavaliers en el último segundo para ganar la serie. Pura épica. En la segunda ronda, los Bulls, con la moral por las nubes, superaron a los Knicks de Nueva York. Pero, de nuevo, como una pesadilla recurrente, fueron víctimas de aquellos Pistons implacables. El muro de Detroit parecía infranqueable.
En 1990, la historia, tristemente para los de Chicago, se repitió con una exactitud dolorosa. Jordan, una vez más, lideró la NBA en puntos y robos. Su eficiencia era asombrosa, casi insultante, pero el equipo como conjunto no pudo superar el obstáculo insalvable que representaban los Pistons por tercer año consecutivo. En sus primeros 6 años en la liga, MJ había ganado 5 series de playoffs. Sí, pero también había perdido 6, con un récord general en postemporada de 25 victorias y 29 derrotas. Números agridulces para un competidor de su calibre. Tras esa tercera derrota consecutiva ante Detroit, la maquinaria mediática, siempre ávida de narrativas, comenzó a sembrar dudas sobre Jordan. Cuestionaban su capacidad para jugar en equipo, se preguntaban en voz alta si solo le importaban sus estratosféricas estadísticas individuales y su propio lucimiento. Y, en cierto modo, siendo honestos, tenían una pizca de razón. Durante gran parte de los años 80, Jordan, impulsado por su instinto asesino, a menudo intentaba anotar incluso siendo rodeado por dobles e incluso triples marcajes defensivos, ignorando a compañeros que se encontraban completamente solos, esperando un pase que rara vez llegaba. Es cierto que en 1989 demostró ser un pasador más que capaz, promediando un máximo de carrera de 8 asistencias por partido, pero la filosofía de Jordan era clara: anotar primero, pasar después. No era un Magic Johnson, un Nikola Jokic o un Luka Doncic, esos magos que manipulan las defensas con la mirada y encuentran al compañero libre con una facilidad pasmosa. Jordan soltaba el balón, sí, pero generalmente solo cuando veía a alguien totalmente desmarcado, y él, por la presión defensiva, no tenía opción de tiro. A pesar de los números de anotación ridículamente altos de Michael, la ofensiva de los Bulls, como sistema, fue consistentemente promedio durante toda la década de los 80. Algo tenía que cambiar. No fue hasta 1990, con la llegada al banquillo del maestro zen Phil Jackson y la eclosión definitiva de Scottie Pippen como una superestrella por derecho propio, que la ofensiva de los Bulls se catapultó para posicionarse entre las 5 mejores de toda la NBA. La visión de juego de Pippen, su capacidad para generar juego y empujar el balón en transición, crearon innumerables espacios y oportunidades para Jordan. Por fin, MJ podía confiar consistentemente en alguien más para crear jugadas, para compartir el peso de la creación. Pero el valor de Pippen quizás se notaba aún más, si cabe, en el costado defensivo, con una envergadura casi irreal, una agilidad felina y un motor incansable que le permitía defender a múltiples jugadores en una sola posesión. Scottie era la pieza que Michael necesitaba desesperadamente. Su presencia permitía que Jordan jugara más liberado en defensa, conservando energía para sus explosiones ofensivas. Tras las dolorosas y consecutivas derrotas contra los Pistons, Michael tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su físico: aumentar su masa muscular. Algo bastante inusual en aquella época. Los jugadores no pasaban tantas horas en el gimnasio como hoy en día. Si observamos a los jugadores de los 80, la mayoría lucían delgados, fibrosos, pero pocos eran realmente musculosos, imponentes. Cuando MJ regresó para la temporada 1991, seguía siendo aquel demonio súper rápido, insultantemente atlético, capaz de contorsionar su cuerpo en el aire como si fuese de goma, desafiando la gravedad. Pero esta vez había una diferencia notable: era mucho más fuerte. Este nuevo físico le permitió absorber los contactos con mayor facilidad, postear y dominar a los jugadores más pequeños con una autoridad implacable. Otro factor absolutamente clave fue la llegada de Phil Jackson como entrenador jefe y de Tex Winter como su arquitecto ofensivo, quienes implementaron la famosa y compleja ofensiva del triángulo. Esta estrategia, un ballet de cortes, pases y movimiento constante, se basaba en los espacios abiertos y la creación de juego desde el poste. Si se ejecutaba con la precisión de un relojero suizo, el triángulo era considerado la ofensiva más óptima para maximizar los espacios y las ventajas. Jordan ya no tenía que amasar el balón constantemente ni forzar tiros inverosímiles contra defensas colapsadas. Ahora recibía el balón mucho más cerca del aro, en posiciones de ventaja, donde podía imponer su físico renovado y dominar como nunca antes lo había hecho.
Aunque Jordan fue un fenómeno desde el mismo instante en que pisó una cancha NBA, en 1991 alcanzó su cenit absoluto, su versión más letal y completa, ganando su segundo premio MVP. Los Bulls de aquel año no solo eran buenos, eran una apisonadora. Tuvieron la mejor ofensiva de la NBA y aplastaron a sus rivales en la conferencia este. Barrieron sin piedad a los Nets, vencieron a los correosos 76ers en 5 juegos y finalmente llegó el momento más esperado, la venganza contra los Detroit Pistons. Esta vez no hubo color. No hubo competencia. Detroit estaba en claro declive tras haber llegado a 3 finales consecutivas de la NBA. El desgaste había hecho mella. Mientras tanto, los Bulls estaban en pleno ascenso, hambrientos, listos para tomar el trono. MJ y sus Bulls barrieron a Isaiah Thomas y sus Pistons, quienes, en un gesto antideportivo que quedó para la historia, abandonaron la cancha antes de que sonara la bocina final del cuarto juego, negándose a estrechar la mano de los jugadores de Chicago, una imagen que simbolizaba el cambio de guardia. Pero en las finales de la NBA, otro gigante les esperaba, el legendario Magic Johnson y sus Lakers. Y durante un instante, pareció que el 5 veces campeón de la NBA aún tenía la sartén por el mango cuando los Lakers sorprendieron y derrotaron a los Bulls en su propia casa en el primer partido de la serie. El fantasma de las dudas sobrevoló Chicago. Eso fue hasta que Phil Jackson, demostrando su genio táctico, hizo un ajuste crucial. Asignó a Scottie Pippen la hercúlea tarea de defender a Magic. Ese movimiento cambió por completo el rumbo de la serie. Y en el segundo partido, Jordan deslumbró al mundo con otra jugada para la antología, un movimiento icónico que desafía la descripción. Aquel cambio de mano en el aire para anotar una bandeja acrobática imposible, un momento de pura magia baloncestística. Los Bulls, impulsados por su líder y el ajuste defensivo, ganaron los siguientes 4 juegos de forma consecutiva y, al fin, el campeonato. El hambre voraz de Jordan por un anillo de la NBA, esa obsesión que lo consumía, fue finalmente saciada. La imagen de Michael abrazado al trofeo con lágrimas en los ojos es historia viva del deporte. A lo largo de esos playoffs de ensueño, MJ promedió unos números de videojuego. 31 puntos, 8,5 asistencias, 6,5 rebotes, 2,5 robos y 1,5 tapones, lanzando con un porcentaje récord en su carrera del 56% en tiros de campo. Sencillamente imparable. La temporada de 1992 fue una continuación, una extensión de ese pico de forma estratosférico de Jordan y los Bulls. Otro título de máximo anotador con un altísimo porcentaje de efectividad, otra selección para el primer equipo defensivo y, cómo no, otro MVP para su majestad aérea. Los Bulls, una vez más, ostentaron la mejor ofensiva de toda la NBA y establecieron un récord de franquicia al ganar la increíble cifra de 67 juegos en temporada regular. Chicago navegó con autoridad hasta las finales, esta vez contra los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. Y aquí, los medios de comunicación, siempre buscando una narrativa picante, comenzaron a impulsar la idea de que Clyde the Glide Drexler era quizás incluso mejor que Jordan, argumentando que MJ no era un tirador consistente de larga distancia. Craso error. Michael, conocido por tomarse cualquier crítica como un desafío personal, respondió de la única manera que sabía: en la cancha. Anotó 6 triples y la friolera de 35 puntos solo en la primera mitad del primer juego de las finales. Un récord tanto en triples como en puntos en una mitad de las finales. Ese partido es el mismo en el que Jordan, tras encestar un triple tras otro, se encoge de hombros mirando a la mesa de comentaristas como diciendo: ¿ven? No era para tanto. El mítico shrug. Y aunque Portland, un equipo valiente y talentoso, logró empatar la serie a 2 victorias, los Bulls eran sencillamente demasiado buenos, una máquina perfectamente engrasada. Ganaron la serie en 6 juegos, con un MJ imperial, promediando 36 puntos en las finales. Otro anillo, más gloria. Después del segundo campeonato y la experiencia inolvidable y dominante del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Pippen y Jordan llegaron a la temporada del 93 visiblemente agotados, física y mentalmente. Los Bulls no fueron tan insultantemente dominantes en la temporada regular como el año anterior, pero a pesar del cansancio acumulado, MJ, tirando de orgullo y un talento inagotable, volvió a liderar la liga en anotación, su 7º título consecutivo, una hazaña increíble. Y también encabezó la clasificación de robos.
Chicago, aún con el piloto automático en algunos tramos, llegó a su tercera final consecutiva. Allí les esperaban los Phoenix Suns, liderados por el flamante MVP de la liga, Charles Barkley, y considerados el mejor equipo de la temporada regular. Barkley, además, había sido el jugador más destacado del Dream Team, si es que se puede destacar a uno solo en semejante constelación. Y cuando ganó el MVP, muchos empezaron a especular, a debatir si Sir Charles podía ser, en ese momento, mejor que Jordan. Esa simple insinuación enfureció a MJ hasta la médula. Impulsados por esa motivación extra y aprovechando la relativa inexperiencia de los Suns en estas lides, además de una inoportuna y fea lesión en el codo de Barkley, los Bulls golpearon primero y fuerte, ganando los 2 primeros juegos como visitantes. Parecía que el camino hacia el tricampeonato, el anhelado three-peat, sería un paseo triunfal. Sin embargo, los Suns, con Barkley tirando de orgullo herido, no iban a rendirse tan fácilmente. Dieron un golpe sobre la mesa, ganando los juegos 3 y 5 en Chicago, llevando la serie a un nivel de tensión altísimo. Y podrían haber ganado el cuarto si no fuera por una actuación jordanesca de otro planeta. MJ, sintiendo la presión, se vistió de superhéroe y sepultó a los Suns con una actuación memorable de 55 puntos, el segundo partido con más puntos en la historia de las finales de la NBA. Una animalada. Después de 5 emocionantes juegos, la serie estaba 3-2 a favor de los Bulls, pero los 2 juegos restantes, si eran necesarios, se disputarían en el calor de Arizona. En el sexto juego, la tensión era palpable. Los Suns tuvieron la ventaja durante prácticamente todo el último cuarto, dominando el ritmo, pero Jordan, incansable, tozudo, mantuvo a los Bulls en el partido a base de talento puro y corazón. Y entonces llegó el momento culminante. Todos, absolutamente todos en el pabellón y millones a través de la televisión esperaban que Jordan tomara el tiro final, el que podría empatar o ganar el juego, pero MJ ya no era aquel jugador obstinado de sus primeros años. Había evolucionado, entendió que la confianza en sus compañeros era clave. Y en una jugada que demostró su madurez, soltó el balón temprano, atrayendo la defensa para encontrar y habilitar a un John Paxson que esperaba solo, con hielo en las venas, para un tiro abierto. Splash, canasta. Los Bulls ganarían el partido y, con él, su tercer título consecutivo en la NBA. El three-peat era una realidad. Jordan terminó aquellas finales de 1993 con unos promedios de auténtica leyenda. 41 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, lanzando con un increíble 51% de efectividad de campo y un letal 40% desde la línea de 3 puntos. Y lo más asombroso es que esta, estadísticamente hablando, ni siquiera fue su mejor serie de finales. MJ estaba en la cima del mundo, en la cúspide de su juego. Su cociente intelectual baloncestístico, esa mentalidad ganadora forjada en 1000 batallas y su dominio físico casi insultante se sincronizaban en una sinfonía perfecta. Si comparamos al Jordan de 1993 con aquel potro salvaje de sus primeros años en la NBA, el crecimiento era no solo evidente, sino abismal. Cuando era necesario, se convertía en un perro de presa, presionando toda la cancha defensivamente, asfixiando a su par. Cuando nadie más en el equipo podía anotar, asumía sin dudar el control total y lideraba a los Bulls con una autoridad incontestable. Y cuando las defensas rivales, desesperadas, lo doblaban o triplicaban en la marca, había aprendido a soltar el balón, a confiar, sin necesidad de intentar ser siempre el héroe solitario. En términos de habilidades puras de baloncesto, Jordan se había transformado físicamente en un jugador mucho más fuerte, un portento, y se había convertido en un maestro consumado en el arte del juego de pies y el dominio del poste bajo, movimientos que parecían más propios de un bailarín que de un jugador de baloncesto. Cuando alcanzaba esa posición deseada de espaldas al aro, giraba con una elegancia letal y permanecía en el aire lo que parecía una eternidad, siempre más tiempo que su defensor, para soltar el tiro con una suavidad mortal. Los recuerdos de aquellos que alguna vez dudaron de él, de quienes cuestionaron su capacidad para ganar, quedaron sepultados bajo una montaña de éxitos y anillos. Todos, absolutamente todos, sabían que era el mejor jugador del planeta. Y muchos, muchísimos ya creían con fervor que, después de aquel glorioso triplete, MJ ya era, sin discusión, el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, nadie, ni el más agudo analista, ni el fanático más devoto, podía siquiera imaginar lo que estaba por venir. En medio de tanta euforia, de tanto éxito y glamour deslumbrante, algo verdaderamente oscuro, un golpe brutal e inesperado,
sucedió en la vida privada de Michael Jordan. Solo un mes, apenas 30 días después de haber conquistado su tercer título consecutivo en la NBA, una noticia sacudió los cimientos del mundo del deporte. Su padre, James Jordan, su confidente y mayor apoyo, fue trágicamente asesinado. El impacto fue devastador. Roto por el dolor, Jordan anunció su retirada del baloncesto. Se marchó durante un año y medio, un vacío imposible de llenar. Durante ese tiempo de duelo y búsqueda personal, Jordan, en un giro sorprendente, cambiaría de deporte y probaría suerte en las ligas menores de béisbol. Pero como todos sabemos, como la historia del deporte nos ha enseñado una y otra vez, ese retiro no era un adiós definitivo. Su majestad aérea, el espíritu competitivo que ardía en su interior, aún tenía mucho baloncesto para regalar, muchas más páginas de gloria por escribir. Así, 18 meses después, el anuncio que el mundo esperaba se hizo realidad. I'm back. Volvió a la NBA. Y no le tomó mucho tiempo, apenas un suspiro en términos deportivos, para demostrar que seguía siendo el dios del baloncesto, el rey indiscutible. En apenas el quinto partido de su regreso, como si quisiera enviar un mensaje al resto de la liga, anotó la friolera de 55 puntos contra los New York Knicks en el Madison Square Garden, el escenario de los grandes. Una actuación memorable, el famoso Double Nickel. Aunque, seamos honestos, no todo fue un camino de rosas. Retomar un deporte de élite después de un parón de año y medio no es tarea sencilla, ni siquiera para alguien de la talla de Michael Jordan. En esa temporada de regreso, lanzó con un 41% desde el campo, el porcentaje más bajo de toda su ilustre carrera. Se notaba la falta de ritmo, el óxido competitivo, y en la segunda ronda de los playoffs de ese año, contra los emergentes Orlando Magic, las cosas no salieron según el guión soñado. A pesar de que Michael promedió unos más que respetables 31 puntos con un sólido 48% de efectividad en tiros, los Bulls no eran tan fuertes en la pintura como antaño. Horace Grant, quien solía ser su ala pívot titular, su escudero en la zona, ahora vestía el uniforme de Orlando. Y un joven y dominante Shaquille O'Neal junto a Anthony Penny Hardaway lideraban a unos Magic que, simple y llanamente, dominaron a los Bulls en el poste bajo. Mucha gente, buscando explicaciones, dirá que los Bulls perdieron en el 95 porque Jordan no estaba en su mejor forma tras su retiro. Y si bien hay una parte de verdad en eso, lo cierto es que Jordan, incluso sin estar al 100%, realmente promedió sus números habituales en cuanto a anotación. La verdad ineludible es que el baloncesto, en su esencia más pura, es un deporte de equipo. Y perdieron porque Orlando era un equipo más grande, más físico en la pintura y dominaron esa faceta del juego. Afortunadamente, la directiva de los Bulls, con Jerry Krause a la cabeza, tomó nota de esta debilidad y movió ficha de manera magistral. Añadieron a Dennis Rodman al equipo. A Rodman se le puede considerar, sin temor a equivocarnos, el mejor reboteador de todos los tiempos y uno de los defensores más feroces, versátiles e inteligentes que jamás haya pisado una cancha. Un año antes, también habían incorporado a Steve Kerr, uno de los tiradores de 3 puntos más precisos y clutch de la historia. Y junto a un perro de presa defensivo como Ron Harper en el perímetro y al versátil y talentosísimo Tony Kukoc, quien era posiblemente el ala pívot más polivalente de toda la NBA. Jordan, de repente, se encontró rodeado por el mejor elenco de compañeros de reparto de toda la liga. Las piezas encajaban a la perfección. En la temporada 1996, los Bulls eran tan insultantemente buenos, tan dominantes, que se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NBA en liderar la liga tanto en rating ofensivo como en rating defensivo. Una máquina perfecta. Terminaron la temporada regular con un récord legendario de 72 victorias y solo 10 derrotas. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Jordan ganó otro MVP, promediando 30 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. En los playoffs, simplemente no había forma humana de detener a aquellos Bulls. Eran una apisonadora. Solo los Seattle Supersonics en las finales, con un Gary Payton en modo The Glove, el guante, mostraron algún tipo de resistencia real. De hecho, Payton fue el primer defensor que realmente logró incomodar por momentos a Michael Jordan, pero ni siquiera él pudo vencerlo. Chicago ganó su cuarto título y la imagen de un Jordan emocionado, llorando desconsoladamente en el vestuario, abrazado al balón, conmovió al mundo. Era el primer campeonato que ganaba sin la presencia física de su padre. Un momento de catarsis, de pura emoción humana.
Cuando comenzó la temporada 1997, los Bulls, lejos de relajarse, continuaban dominando la NBA con puño de hierro. Eran la vara de medir, el equipo a batir. Ningún otro equipo podía siquiera acercarse al nivel de cohesión y ejecución de Chicago, que corría el triángulo ofensivo como una máquina perfectamente engrasada, una sinfonía de movimiento y precisión. Los Bulls dominaron la temporada regular con 69 victorias y llegar a las finales pareció, una vez más, un paseo por el parque. Solo perdieron 2 juegos en las 3 series previas de playoffs. Pero en las finales la historia no fue tan sencilla. Se enfrentaron a los Utah Jazz, un equipo formidable, rocoso, que contaba con el legendario y temible dúo de John Stockton y Karl Malone. Esta serie sería recordada para siempre por el famoso Flu Game, el partido de la gripe. Jordan, visiblemente afectado por una intoxicación alimentaria, con fiebre alta y un notable desgaste físico antes de saltar a la cancha, protagonizó una de las actuaciones más heroicas de la historia. A pesar de la enfermedad, anotó 38 puntos inolvidables, llevando a los Bulls a una victoria agónica por 90-88. Pura épica, la voluntad de un campeón llevada al extremo. En el 6º juego, con la serie en el alambre, Jordan, demostrando una vez más su confianza en sus compañeros, confió en Steve Kerr para el tiro final. Y Kerr, con la sangre fría de los elegidos, encestó el lanzamiento ganador en los últimos segundos, asegurando el campeonato, el 5º, para los Bulls. Michael Jordan seguía escribiendo capítulos dorados en la historia, y se hacía con su 5º título de campeón. Era la personificación de la victoria. Sin embargo, cuando dio comienzo la temporada 1998, conocida como The Last Dance, los Bulls estaban visiblemente agotados, física y emocionalmente. Pippen arrastraba problemas de lesiones y mantenía disputas contractuales con la directiva, lo que generaba tensión. Y Rodman estaba más descontrolado y errático que nunca, fiel a su personaje. Pero todavía tenían a Michael. Aunque ya no era tan explosivamente atlético como en sus años mozos y su eficacia había disminuido ligeramente, Jordan aún era perfectamente capaz de ganar partidos por sí solo, de inclinar la balanza con su talento y su inquebrantable voluntad. Los Bulls, tirando de orgullo y de la magia de su líder, terminaron la temporada regular con 62 victorias, una cifra impresionante considerando que Pippen se perdió casi la mitad de la temporada por lesión, y por esa capacidad de liderazgo y resiliencia, Jordan fue nombrado MVP de la NBA por 5ª vez en su carrera. Un reconocimiento a su grandeza sostenida. En los playoffs, los Bulls sobrevivieron a una durísima prueba contra los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este, ganando el agónico 7º partido por apenas 5 puntos. Una batalla épica. Y luego, en las finales, los Utah Jazz, más hambrientos y determinados que nunca, los esperaban nuevamente listos para la revancha. En una serie defensiva extremadamente dura, una auténtica guerra de trincheras donde ninguno de los dos equipos logró superar la barrera de los 100 puntos en ningún partido, Jordan demostró, una vez más, su legendaria capacidad para brillar en los momentos decisivos, en el clutch time. Y entonces llegó ese momento. El robo a Malone, la pausa, el crossover sobre Bryon Russell, la suspensión, la canasta. Encestó posiblemente el tiro más famoso, más icónico, más reproducido de la historia de la NBA, dándole a Chicago otro título, el 6º, y regalándonos uno de los momentos más épicos, no solo del baloncesto, sino de la historia del deporte mundial. Jordan alcanzaba su 6º campeonato en 8 años, sumándole también 6 premios de MVP de las finales. La perfección competitiva. Tras la gloria de 1998, Jordan se retiró por segunda vez, lo que marcó, ahora sí, el final de su prime, de su época de máximo esplendor. Pero incluso cuando, en teoría, no estaba en su mejor momento absoluto, Jordan seguía siendo indiscutiblemente el mejor jugador de la liga. En sus primeros 6 años, es cierto, Jordan no ganó un anillo, pero fue el atleta más electrizante, más espectacular que la NBA había visto jamás, acumulando estadísticas irreales y ganando todos los premios individuales posibles. Durante el primer three-peat, el primer tricampeonato, Jordan exhibió un nivel de baloncesto que muy pocos, si acaso alguno, han logrado alcanzar en la historia.
Y en el segundo three-peat, la magnitud de su dominio fue aún más evidente. Los Bulls ganaron 72, 69 y 62 partidos en las respectivas temporadas regulares y perdieron tan solo 13 juegos en un total de 12 series de playoffs disputadas entre 1996 y 1998. Una hegemonía casi insultante. El único año en toda su carrera en el que Jordan probablemente no fue considerado el mejor jugador de la liga fue quizás en su temporada de novato. E incluso entonces ya era una fuerza imparable. Michael Jordan fue el rey indiscutible, el mejor jugador del mundo durante más de una década. Por todo esto, por su dominio implacable, por su récord perfecto de 6-0 en finales, por sus 6 MVP de las finales que demuestran quién mandaba cuando las luces más brillaban, y por su impacto sísmico en la popularidad del baloncesto a nivel global, transformándolo en un fenómeno cultural. Es increíblemente difícil, casi un sacrilegio deportivo, argumentar que Michael Jordan no fue el mejor jugador que jamás haya tocado un balón de baloncesto. Su legado no son solo números o trofeos, es la inspiración, la búsqueda incesante de la perfección, la encarnación del espíritu competitivo. Verlo jugar no era solo presenciar un partido, era ser testigo de la historia, sentir la electricidad de un momento que sabías que sería eterno. Y esa, amigos, es la verdadera medida de la grandeza, una experiencia épica llamada Michael Jordan que resonará por siempre en el corazón del baloncesto.